Buenos días, mi nombre es Jesús García Regalado y hoy voy a explicar mi TFG sobre inteligencia artificial y la lucha contra la delincuencia. Para este proyecto lo he dividido en 3 puntos: en objetivo, desarrollo y resultados. En cuanto a los objetivos principales, tenemos uno general y tres específicos. En cuanto al general, queremos realizar un proyecto de Machine Learning a partir de ejemplos. En cuanto a los específicos, tenemos tres. Estos tres son pequeños ejemplos que explican cómo se hacen partes de un proyecto general. Los tres ejemplos que usaremos serán un análisis de delincuencia a través de la visualización de datos, una comparación de modelos de Machine Learning y un análisis de rendimiento y uso de modelos ya entrenados. Para análisis de delincuencia a través de la visualización de datos y la comparación de modelos de Machine Learning, usaremos el mismo dataset. El dataset es un conjunto de datos. Los conjuntos de datos que usaremos serán los delitos en la comunidad de Buenos Aires. En cuanto a análisis de rendimiento y uso de modelos ya entrenados, usaremos vídeos de delincuencia que han sido grabados en cámara. En cuanto al desarrollo, tenemos 7 puntos. El primer punto es la pregunta, es decir, tenemos que desarrollar una pregunta o una frase que nos diga qué es lo que queremos hacer. El segundo paso es la elección de dataset, es decir, tenemos que elegir qué datos pueden ayudarnos a responder a esa pregunta. En algunos casos los tendremos o en otros casos no los tendremos. Si los tenemos, entonces la pregunta tendrá que ser después de la elección del dataset. El tercer paso será la limpieza de datos. En cuanto a la limpieza de datos, hay diversos puntos a realizar, pero la idea general con esto es que nuestros datos sean útiles para la hora de visualizarlos o a la hora de entrenar nuestros modelos de Machine Learning. El cuarto punto es la visualización de datos. Es decir, queremos usar nuestros datos para mostrarlos y poder obtener información a través de ellos. El quinto punto es la preparación de datos. La preparación de datos consiste en, como su nombre indica, preparar los datos para poder usarlos a la hora de entrenar nuestro modelo. El entrenamiento de datos, que es nuestro sexto punto, consiste en usar un modelo de Machine Learning ya existente y pasarlo para que nuestro modelo aprenda sobre ellos y pueda darnos información. Por lo general suelen ser en nuestro caso será de clasificación, pero puede ser otros modelos, como pueden ser los algoritmos no supervisados. Una vez hemos terminado de entrenarlo, nuestro último paso será el análisis de resultados. El análisis de resultados se usa para saber cómo de buenos son nuestros resultados, si nos valen para responder a nuestra pregunta. En caso de que sean buenos, podremos pasar a guardarlos y usarlos en nuevos datos. En cuanto a la pregunta, hay 4 puntos principales a la hora de hacerla. ¿Qué queremos? ¿Por qué lo queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Y qué necesitamos? Si conseguimos dar una buena respuesta a estas 4 cuestiones, podremos crear una pregunta que sea acorde a lo que necesitamos. En cuanto a la elección de dataset, lo más importante es saber qué es lo que necesitamos, es decir, qué pregunta queremos responder o, en caso de ya tenerlo, saber qué es lo que necesitamos hacer a partir de estos datos. Cuando sabemos lo que tenemos, podemos saber qué es lo que podemos responder. En caso de no ser válido, no nos servirán. ¿Cómo los tenemos? Eso quiere decir que tenemos que saber cómo podemos obtener estos datos y cómo se puede hacer. Y si cumplen o no nuestras necesidades. A través de lo anterior podemos saber si nuestros datos pueden o no ser útiles. Si no son lo suficientemente buenos, no podrán servirnos para responder a nuestras preguntas. En cuanto a la limpieza de datos, tenemos 5 puntos principales. Cómo nos presentan los datos, si hay datos duplicados, si hay filas vacías, el tipo de datos es correcto y las variables categóricas están bien definidas. En cuanto a cómo nos presentan los datos pueden venirnos de muchas maneras.
Puede venirnos, por ejemplo, de un ERP, podrían venirnos de alguna página, podría venirnos, por ejemplo, del Estado, podría venirnos de muchos modos. Entonces, es muy importante saber cómo nos vienen para saber cómo podemos tratarlos. Si hay datos duplicados, significa que, por ejemplo, podemos tener dos filas que digan exactamente lo mismo. En nuestros datos no tiene sentido que tengamos filas distintas con los mismos datos, entonces tendríamos que borrarlos. Si hay filas vacías, eso quiere decir que hay filas que les falta información para poder ser usados. Entonces, esas filas hay que eliminarlas de algún modo. Si el tipo de datos es correcto, por ejemplo, un DNI no puede ser un número, ya que acaba en una letra. Si este dato pone que es un número, tendremos que cambiarlo a un string o a un grupo de caracteres. Puede haber otros tipos, por ejemplo, la edad. La edad nunca puede ser un string, ya que es un número. En caso de serlo, tendríamos que cambiarlo. Y después, en cuanto a las variables categóricas, están bien definidas. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tenemos varias características, podría ser que no nos sean útiles. Por ejemplo, que tengamos Madrid con mayúscula todo, o Madrid con minúscula, o parte en mayúscula, parte en minúscula. Esto se tiene que solucionar para que nos sirva. En cuanto a la visualización de datos, hay 4 puntos importantes. ¿Qué información queremos representar? ¿Cómo representamos los datos? ¿Cómo ordenamos la representación? Y la búsqueda de información destacable. En cuanto a la información que queremos representar, es importante ya que no siempre será necesaria toda la información que puede ofrecernos los datos. En cuanto a cómo representamos los datos pueden ser representados de muchas maneras, con muchas herramientas. Tenemos que saber qué herramientas podemos usar y por qué. En cuanto a cómo ordenamos la representación, esto nos sirve para que la información esté bien ordenada, es decir, que podamos observarla de manera efectiva. Y en cuanto a la información destacable, puede ser que estemos mostrando información que no es necesaria. Esto es algo que se debe de solucionar. Como muestra de lo dicho anteriormente, hemos elegido la pantalla de delincuencia de Buenos Aires, es decir, nuestro dashboard sobre los delitos en Buenos Aires. Para ello hemos usado 7 pantallas: general, detenido, graficación, perros, policía, arrestos, violencia y tipo de detención. El general expone mucha información general, es decir, no especifica nada en concreto. Esto sirve para ver una visualización rápida de los datos que tenemos. En cuanto a los detenidos, muestra información sobre nuestros detenidos. La graficación nos muestra en un mapa datos importantes que necesitamos, por ejemplo, dónde están la mayoría de detenidos. En cuanto a los perros, nos muestra información sobre la raza de los perros y los tipos de detenciones en los que han participado. Al igual que la policía, muestra cómo la policía está en un tipo de delitos o no. O por ejemplo, si detiene o no detiene. En cuanto a los arrestos, es más general. Los arrestos nos muestra información relevante sobre los arrestos que ha habido. En cuanto a violencia y tipo de detención, son dos pantallas muy similares. Nos muestran información sobre si ha habido o no violencia y es sobre el tipo de detención que ha habido en caso de haberla. En cuanto a la preparación de datos, tenemos 4 puntos principales. La adaptación de los datos para poder ser usados a la hora de entrenarlos, elegir las variables que nos sirven en nuestros modelos, ya que algunas pueden no ser útiles, como puede ser, por ejemplo, un ID, la reordenación de los datos, de manera que si estuviera ordenado de una manera, se hiciera de manera aleatoria para que nuestro modelo no se overfitee, es decir, se adapte demasiado bien a los datos que tenemos y a los datos que nos entren no se adapte bien. Y separar el dataset, esto es una tarea que suele servir para que haya datos en los que no se entrenen y que nos sirvan para predecir si nuestros valores son buenos o no son buenos. En cuanto al entrenamiento de modelos, hay tres tareas principales: elegir los modelos, elegir la configuración y pasar los datos de entrenamiento.
A la hora de elegir modelos, tenemos que elegir modelos que se adapten a nuestros datos, ya que a lo mejor, si no tenemos variables categóricas, un árbol de decisión puede no ser, por ejemplo, lo más óptimo. Cuando decimos elegir configuración, quiere decir que tenemos que adaptar el modelo para que recoja mejor nuestros datos y lo entrene de la manera más óptima posible. En cuanto a pasar los datos de entrenamiento, quiere decir que los datos que hemos recogido anteriormente, que hemos separado, usemos nuestra parte de entrenamiento. Comparación de modelos. Hay tres tipos principales: la matriz de confusión, la predicción recall y F1 y los ejemplos. La matriz de confusión nos muestra a la hora de clasificar si es correcto o incorrecto. Es decir, nos muestra una matriz en la que sale qué datos han sido bien clasificados y cuáles no han sido clasificados según su valor. Por ejemplo, si es sí o no, se mostrará cuáles sí han sido clasificados como no, cuáles sí han sido clasificados como sí, cuáles no han sido clasificados como sí y cuáles no han sido clasificados como no. En cuanto a precisión recall y F1, lo que nos muestra es si esos sí o esos no tienen más valor, ya que, por ejemplo, puede ser que los sí tengan menos datos y que se hayan adaptado demasiado bien a los no, pero hayan pasado de los sí. Esto sirve, por ejemplo, porque hay casos en los que es más importante que los sí o que los no tengan predominancia sobre los demás. El F1 es una mezcla de ambos. En cuanto a los ejemplos, son casos muy puntuales que nos muestran si es correcto o no. Por ejemplo, en el caso de los vídeos, ejemplos muy extraños. Por ejemplo, casos que no sean comunes, que no suelen salir en los vídeos. Esto sirve para comprobar si son correctos o no son correctos. Ahora pasaremos a ver los resultados que nos han dado nuestro proyecto de dashboard. En cuanto a la visualización, lo separaremos en varios puntos. General y detenido será el primero que vamos a ver. En cuanto a general, vemos que hay pocos detenidos, menos de un 50%, que hay menos de un 5% de delitos en el que hay víctimas y que el tiempo de respuesta en zona depende de la medida de delito. Es decir, cuanto mayor tasa de delitos haya, más rápida será el tiempo de respuesta. También nos dice los datos que hay una predominancia de delitos sin armas y que en caso de que haya armas no hay ninguna víctima. En cuanto a los detenidos, tenemos 3 puntos importantes. Hay una tasa muy alta de reincidencia. Hablamos de que de media cada persona detenida ha tenido más de 150 detenciones. También hemos visto que las detenciones violentas son un 50% de las veces y que todos los tipos de detenciones son los mismos o muy similares. En cuanto a los resultados de visualización de perros y policías, tenemos 4 puntos principales. En cuanto a perros, los pastores y los labradores lideran el ranking de razas más usadas, con una gran diferencia. Destacan los labradores como perros especializados en homicidio, y el uso de perros no está relacionado con la violencia de las detenciones. Es decir, se usa en un 50% a los perros en caso de que haya violencia y un 50% en el caso de que no. En cuanto a la policía, vemos que los oficiales mayores y los subcomisarios tienden a estar en más casos con víctimas. Es decir, estos dos tipos suelen tener más casos con víctimas que casos sin víctimas. En cuanto a la visualización de arrestos, violencia y tipo de detención, vemos que en 2016 solo 1 de cada 10 delitos tenía detenciones, que en 2020 los delitos con armas no tenían detenciones y que en el caso de robo de coche y femicidio es muy similar. En otros años las detenciones ocurren en el 50% de los casos, lo que hay una grandísima diferencia. En cuanto a violencia, vemos que la mayoría de casos de femicidio son detenciones no violentas. El resto es similar a lo que hemos explicado anteriormente. Y en el caso de los tipos de detenciones, vemos que todos los tipos de detenciones tienen un porcentaje muy similar.
En cuanto al resultado en la comparación de modelos, vemos que todos los modelos tienen valores muy similares. No hay una diferencia muy importante, ya que lo que sobresale a algunos sobresale, sobresale menos a otros, pero también pasa al revés. Vemos que los mejores resultados son Naive Bayes y XGBoost. También vemos que todos los resultados son malos, ya que mínimo en algún punto dan un resultado muy bajo, por lo que ninguno podría ser usado. Esto ocurre ya que los datos que obtenemos no están pensados para ser usados de esta manera, aunque se han usado en este ejemplo. Este ejemplo lo he querido poner ya que en muchos casos los datos no son buenos para estudiarlos como pretendemos. Y este ejemplo muestra muy bien cómo ocurre muchas veces. En cuanto a los vídeos, se ha tenido muy buenos resultados generales. Pero en cuanto al entrenamiento de estos vídeos, no se ha podido usar la mayoría de vídeos. Es decir, que los datos podrían ser mejores. También hemos hecho, en cuanto a resultados en vídeo especializados, hemos buscado 5 ejemplos. Uno de base para comprobar que por lo general funciona bien y 4 especializados. Estos sirven para comprobar en casos especiales qué ocurre. Para ello hemos usado uno de animación, ya que puede ser que si se le pasen escenas no reales, dé fallo. También hemos encontrado uno de etnia africana. ¿Por qué? Porque la piel de la persona, el color de la piel de la persona podría afectar a la hora de reconocer si una persona está teniendo una escena violenta o no. También hemos investigado qué ocurre en caso de un deporte en el que no sea violento, pero que parezca que pueda haber violencia. Y a su vez hemos usado también un ejemplo en peleas multitudinarias, es decir, con muchas personas, ya que pues, al haber tanto movimiento puede ser que le dé problemas. Nos hemos encontrado que, salvo en el caso del baile, todos los demás casos encuentran sin problema la violencia. En el caso de la bachata, encuentra que hay violencia cuando no lo es. Por lo tanto, este es un fallo que hay que solucionar más adelante. Pero por lo general suele tener buenos resultados, salvo en este caso excepcional. Durante la presentación hemos estado hablando de cómo se produce un proyecto de Machine Learning. Pero en esta diapositiva me gustaría comentar otros resultados que hemos ido viendo durante el proyecto que no se han podido mostrar. Como por ejemplo el primer punto, que sí se ha podido ver en la presentación, es que nuestras preguntas pueden o no ser respondidas dependiendo de nuestros datos. A veces nuestros datos no son lo suficientemente buenos como para responder la pregunta que buscamos. Por lo tanto, es necesario que busquemos unos datos que nos aporten suficiente información. También hemos visto que estos modelos suelen ser muy flexibles. Podemos usar imágenes, vídeos o incluso texto para poder desarrollar nuestro modelo y nuestro proyecto. También hemos visto que es más eficiente que la manera que hay actualmente de luchar contra el crimen, ya que depende de menos personas y puede ser usado simplemente en un ordenador. Esto también nos permite abrir a nuevas ideas en la lucha contra la delincuencia, ya que estos modelos pueden ser clave a la hora de poder desarrollarlo. Pero hemos visto que a su vez necesitamos personas que puedan vigilar que esto esté funcionando, ya que puede ser que nuestro modelo esté dando datos con una vías que no sea correcta, es decir, que tenga prejuicios sobre, por ejemplo, la raza o el género de una persona. También hemos visto que requiere de personas especializadas y una infraestructura propia. Es decir,
que es necesario que haya personas detrás que sepan cómo funciona y que sepan cómo pueden desarrollar nuevos modelos. También hemos visto que esto abre el debate al enfrentamiento entre seguridad y privacidad, ya que muchos de estos modelos se entrenan a partir de datos. Los datos pueden ser sensibles y puede llevarnos a un debate ético y moral sobre si los datos deben de ser más importantes de ser usados o si por el contrario los datos deben de ser guardados para proteger la privacidad de las personas. Esto es un debate que en muchos países ya se está haciendo, incluido por ejemplo en la Unión Europea que tiene regulaciones sobre este tema. Con esto concluye esta presentación, espero que la hayáis disfrutado y si tenéis alguna pregunta no dudéis en hacerla.